Hola, bienvenidos nuevamente aquí en Epicentro a un nuevo espacio para entender. Hoy vamos a intentar entender qué está pasando en El Salvador. El Salvador está gobernado por el presidente Nayib Bukele y han pasado muchas cosas que conocemos tangencialmente. Un control de los poderes por parte del presidente Bukele, además un anuncio de tener una nueva moneda, de oficializar el Bitcoin, cosas que no entendemos muy bien y que hay quien las conoce, que es el jefe de Human Rights Watch para las Américas, es José Miguel Vivanco, que es mi invitado de hoy aquí en Epicentro. José Miguel, gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, un placer estar en Epicentro contigo. Estamos a la orden. Bueno, José Miguel, ¿podríamos decir que El Salvador está caminando hacia una dictadura? ¿Es hoy Nayib Bukele, como se pone en su Twitter, primero puso dictador de El Salvador y después puso el dictador más cool del mundo mundial? ¿Es en estricto Bukele un inicio, un germen de una dictadura? Yo creo que es un germen de dictadura. Bukele es una especie de caricatura de Trump, con la diferencia que en los Estados Unidos las instituciones democráticas han sido capaces de reaccionar frente a la actitud matonesca de un líder como lo fue Trump. En el caso de El Salvador, Bukele ha logrado con éxito, en cuestión de un par de años, controlar el Congreso por vía de elecciones. Hay que entender que la toma de poder, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso, se da por la vía de elecciones libres. Sin embargo, Bukele hace parte de esa categoría de líderes que cree que una vez elegido puede gobernar como se le antoja. Y lo que ha hecho es, con la mayoría que hoy día tiene en el Congreso, defenestrar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y hoy día prácticamente toda la Corte Suprema, que le pertenece a Bukele. Lo que hizo fue destituir a través del Congreso, con la mayoría que tiene en el Congreso, a los magistrados de la Corte y poner magistrados simpatizantes de Bukele. Pero también tiene el control del Ministerio Público, está politizando abiertamente a la policía, y lo que es muy peligroso en el caso de El Salvador, que es un país que estuvo hace algunos años en guerra, el ejército también es objeto de la manipulación política de Bukele. Bukele tiene un discurso autoritario, está avanzando en una reforma constitucional, algo que suena muy familiar en toda América Latina, con estos líderes autocráticos, estos caudillos que una vez que llegan al poder, intentan diseñar una constitución a la medida. En eso está Bukele, alguien que todos los días ataca a los medios de comunicación independientes, los denuncia y los acusa de todo tipo de conspiraciones, a la sociedad civil, a la oposición política. Lo cierto es que hoy día no hay frenos al ejercicio del poder por parte de Bukele en El Salvador. Quiero hacer mención a un hilo de Twitter que publicaste hace unos días, en donde comparabas a Bukele con Chávez, lo que hizo Bukele en 2 años y lo que logró Chávez, que es el mismo camino, pero Chávez lo logró algunas veces 10 años, 5 años después. Por ejemplo, controlar el Tribunal Supremo de Justicia en el 2004, 5 años después de asumir la presidencia. Bukele en 2. Saltarse los límites de la reelección presidencial. Lo hizo en 2009, a 10 años de asumir la presidencia de Chávez, y lo hizo en 2 años. Y logró remover a los jueces de los tribunales inferiores en el 2006, Chávez, 7 años después de asumir la presidencia, y Bukele ahora a 2 años. Es decir, tiene la fórmula, pero la tiene en speed, en velocidad.
La tiene, es un líder político, eh, eh, como todos estos populistas, narcisista, cree que cumple una función prácticamente mesiánica, busca el culto a la personalidad, pero todo esto lo está haciendo a una velocidad alucinante. Y no hay nada que hasta ahora logre detener a Bukele. Se beneficia porque cuenta con un alto apoyo popular. Las encuestas demuestran que Bukele sigue teniendo uno de los, probablemente el más alto registro de apoyo popular en América Latina. Tenía un 80 hace unas semanas. ¿Eso es real? Sí, yo creo que es real. Parte del problema es que el agotamiento, el cansancio, el rechazo que siente gran parte de la sociedad salvadoreña frente a la gestión de los partidos políticos tradicionales, de los dos bloques centrales, de derecha y de izquierda, que han estado a cargo del país durante los últimos 30 años, es enorme, por la falta de progresos, por la desigualdad, los niveles de pobreza, la corrupción, desde luego, la violencia de la sociedad, que son condiciones que han obligado a miles de salvadoreños a salir del país, a emigrar a los Estados Unidos. El Salvador es una economía que en gran medida depende de las remesas que envían los salvadoreños que están hoy día viviendo en los Estados Unidos. Entonces, Bukele es visto como un líder distinto, un líder juvenil, un líder carismático, que se comunica y al mismo tiempo gobierna con su cuenta corriente, su cuenta no bancaria ni corriente, su cuenta de Twitter, su cuenta de Twitter, hace los anuncios, cambia el gabinete, adopta políticas por la vía de las redes sociales. Y tiene muchos seguidores, pero también muchos que lo critican, incluyéndome entre esos, yo soy uno de los críticos internacionales de Bukele, nos bloquea rápidamente. No tiene ninguna tolerancia frente a la crítica u opiniones que se aparten de la línea oficial. Es un caudillo más que lamentablemente si los salvadoreños y la comunidad internacional, esencialmente Estados Unidos, no logran frenar este proceso, El Salvador va en camino a convertirse en una nueva dictadura latinoamericana. Pero ¿cuál es el camino, José Miguel? Porque hablas de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, ya vemos lo que está pasando en Nicaragua, vemos lo que ha pasado en Venezuela y no parece haber un mecanismo. También hay un replanteamiento de lo que puede hacer Estados Unidos como el gran policía implantador de la democracia a partir del episodio doloroso de los 20 años de guerra en Afganistán. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el camino que tenemos para que en un país no se pueda hacer, en un país como los nuestros, no se pueda hacer lo que le salga del fondo del corazón al gobernante, al caudillo, al dictador? Bueno, no sé si tanto del fondo del corazón, yo diría más bien muchas veces de la billetera sí. o del afán por perpetuarse en el poder y convertir al país o al gobierno en una verdadera cleptocracia, es decir, en un régimen que no solo es dictatorial, sino que está basado en la corrupción, en la falta de transparencia, en lo que representa normalmente un régimen dictatorial como se ha vivido en tantos sitios en América Latina, incluyendo obviamente en Perú. ¿Qué es lo que hace falta hacer? No es fácil la pregunta que formula, porque no hay una fórmula mágica que te permita resolver esta situación. América Latina está profundamente fragmentada. En parte Bukele puede hacer lo que está haciendo porque no hay grandes modelos en la región. Es decir, ¿quiénes van a frenar a Bukele en Centroamérica? Costa Rica, no queda más. Honduras es un estado fallido, controlado prácticamente por los carteles. Nicaragua es una dictadura ya consolidada. Guatemala es un pantano, ¿no?
México, que podría ejercer un liderazgo, tiene también un líder populista al frente, que está buscando concentrar el poder en sus manos y que gobierna, yo no diría del mismo modo que Bukele, pero también está en esa misma tónica, que le rinde cada vez que puede homenajes a la dictadura de Cuba, Sí, y que está que buscando la invitó a destrucción. Díaz-Canel a la celebración del Así Bicentenario. es, del Bicentenario, nada menos que el aniversario de la independencia. Creo que es primera vez en México que se invita a un líder extranjero, como quiera que le llamemos al señor Díaz-Canel, para que se dirija a la sociedad mexicana, al pueblo, en ese día tan especial. Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador abiertamente celebra y avala al régimen dictatorial de Cuba, que es mucho peor que lo que está ocurriendo hoy día en El Salvador, no hay punto de comparación. Entonces, buscar un referente en América Latina, ¿cuál podría ser? ¿Bolsonaro, que está coqueteando permanentemente con los militares y no solo eso, sino que amenazando con una dictadura, amenazando que no va a reconocer los resultados de las propias próximas elecciones si él pierde? La misma táctica de Trump. Estamos pasando por una muy mala racha, pero una época muy, muy difícil. Cuesta mucho encontrar referentes, salvo países pequeños como Uruguay, como Costa Rica, quizás República Dominicana, quizás Panamá. Tú no ves liderazgo en la región en defensa de la democracia, el Estado de Derecho. Creo que lo que está en juego es la democracia, en general, en toda la región. Y la administración Biden, el gobierno de Biden, ha demostrado hasta ahora ser tremendamente ineficaz y yo diría hasta además incompetente. Creo que el gobierno, por supuesto que duda cabe, que comparte nuestros valores democráticos, el respeto por el Estado de Derecho, los derechos humanos y todo eso. Pero hasta ahora es simplemente parte de una retórica, no hay política hacia América Latina. La única política hacia América Latina tiene que ver con migración y frenar la migración de centroamericanos a Estados Unidos, pero eso no es política exterior, eso es el reflejo de una necesidad política de carácter interno en los Estados Unidos por la controversia y la división que causa en el electorado americano la migración de estas caravanas que provienen de Centroamérica. Entonces, no hay una visión regional hasta ahora. Algunos dicen que, bueno, llevan apenas 8 o 9 meses de gobierno, pero ya ha pasado un tiempo la verdad es que Estados Unidos no logra, yo diría, concretar una visión hacia la región de defensa del sistema democrático y de eso obviamente se aprovechan líderes como Bukele, que sabe perfectamente que el talón de Aquiles en política interna de Biden es la migración ilegal, es decir, estas caravanas que llegan a los Estados Unidos, que le causan gran daño político a Biden y es una munición gratuita para Trump y sus seguidores. De tal modo que Bukele lo que hace es extorsionar a Washington diciéndole, usted no se meta conmigo, usted no critique acá, yo estoy haciendo lo que me parece que hay que hacer, y si no, no le colaboro en el control de la migración de los salvadoreños hacia Estados Unidos. Esa es más o menos la relación bilateral que existe con Centroamérica y eso es en parte lo que explica la ineficacia de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. Bueno, ¿qué tal nivel de política exterior? ¿Tiene que ver esto con la ideología? El señor Bukele ha tenido el apoyo del FMLN, pero no parece ser un líder de izquierda, pero has mencionado a Bolsonaro y a Díaz-Canel y a López Obrador. Parecen difusas las fronteras de lo ideológico y más bien como una fórmula de caudillismo al margen de la ideología. ¿Te parece que estamos viendo eso? Totalmente de acuerdo contigo. Esto no es una lucha ideológica. Estos son oportunistas, déspotas, que se hacen elegir prometiendo resolver problemas que son genuinos, que son reales, no son ficticios, como por ejemplo la violencia, la corrupción, la desigualdad.
Y sobre esas bases, una vez llegado al poder, se entronizan en el poder, se aferran a él a cualquier precio. Y los hay de todos los colores, créeme, de todos los colores, de derechas, de izquierdas, de centro. Bukele, por ejemplo, eso es alguien que para algunos es un aprendiz de dictador de derechas. Para mí representa lo más cercano a Chávez, es el mismo libreto de Chávez. Y es cuestión de ver el trato que le da Bukele al sector privado en El Salvador. Está constantemente demonizándolos, sosteniendo de que los empresarios han explotado al pueblo, en fin, unos discursos conocidos que buscan generar empatía con los sectores obviamente más vulnerables, para conseguir su apoyo, y un apoyo incondicional. Eso es lo que busca Bukele. Mira, la historia de América Latina lamentablemente se repite. No aprendemos las lecciones. Y lo único que podría terminar frenando a Bukele, creo, es que la economía empiece a debilitarse y se empiecen a empeorar los índices de desarrollo. No estoy obviamente deseando una cosa de esa naturaleza. Esperando que ocurra, claro. Quienes sufren son los sectores, los más pobres en cualquiera de nuestros países, pero usualmente el pueblo castiga electoralmente a aquellos que los han engañado. Pero para eso es necesario que existan elecciones libres, que exista una división de poderes, una independencia de poderes y fiscalización. Al paso que vamos en El Salvador, probablemente se puedan producir retrocesos en el ámbito económico, pero ya es muy probable que sea demasiado tarde para que las mayorías salvadoreñas recapaciten y opten por una opción distinta a la de Bukele, una vez que él ha logrado controlar todas las instituciones, que está realmente muy cerca de hacerlo. De conseguirlo. Muy bien, pues muy preocupante la situación en El Salvador. Hemos dado una pincelada a otros países de América Latina. Y bueno, gracias José Miguel por esta entrevista, por ayudarnos a entender lo que está pasando y por la lucha permanente en defensa de las libertades y de los derechos humanos en América Latina. Gracias. Al contrario, un placer estar contigo. Y ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Epicentro para Entender.